¿Cómo les va? Bienvenidos. La actualidad legislativa, las principales noticias del día están aquí en Diputados TV, el resumen, y el resumen es este. Comisión de Agricultura y Ganadería comenzaron a debatir la creación del Observatorio Integral de Agroquímicos. El organismo dependerá del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Tendrá como objeto generar información pública en base a información científica nacional e internacional y sobre el uso de agroquímicos y su impacto en el ambiente, la salud y la producción agrícola, agroindustrial y agroalimentaria. Desde la oposición rechazaron la iniciativa y volvió a asesores. Trabajo de diputados y diputadas por videoconferencia, debate por la acreditación de pagos con tarjeta de débito. Directivos de las asociaciones de bancos y de empresas de tarjetas de crédito expusieron ante las comisiones de Finanzas y Comercio por el proyecto de ley que dispone la acreditación inmediata a favor de los comercios de las ventas concretadas con tarjeta de débito. Trabajo de la Comisión de Educación, piden que se cree un programa de acompañamiento a alumnos para la pospandemia. El programa integral de acompañamiento a las trayectorias escolares post-aislamiento social preventivo y obligatorio está contemplado por el término de 2 años y sería prorrogable. Bueno, el tema de tarjetas de débito es bien interesante porque usted va, hace la compra, inmediatamente le debitaron de su cuenta, de su caja de ahorro, el dinero que ocupó en esa compra. Ahora, ¿qué pasa con el comerciante? Ahí está la discusión. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? Buenas noches, hola, bien. Hola, Fer. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Muy bien. Ahí está el tema, ¿no? Sí, Fernando, claro. Ahí está la discusión, claro. Y es el punto, en definitiva, que hoy se lo plantearon a los propios legisladores nacionales. Son esas irregularidades que, de repente, para el consumidor, para los que utilizamos las tarjetas de débito, de crédito, desconocemos. A veces hasta discutimos con No tenemos quiénes. por qué conocerlo. No, claro, pero a veces hasta discutimos con el comerciante. Con el comerciante cuando yo voy y le quiero pagar con tarjeta de débito y me dice, no, pero con un débito son 10% más. Con crédito es mucho más, ¿no? Claro. Entonces digo, ¿cómo? Si el débito, yo para pagando con el débito a mí me debitan inmediatamente, a usted se lo acredita inmediatamente. Claro. Y no, no es parece así. que no es así. Y no es así. Y No. eso es lo que se está pidiendo, Sí, esto es lo ¿no? que se está pidiendo y es interesante porque se escucha a distintos sectores. Porque Ajá. están no solo las tarjetas que son de bancos, emitidas por bancos, sino también las tarjetas que no son emitidas con bancos, que generalmente llegan a un público que por ahí no accede a las tarjetas de bancos. Hoy Claro, estuvieron... los que no califican, No decís vos, califican, claro. exactamente. Hoy expusieron de tarjeta fértil, la Cámara de Emisores de Tarjeta de Crédito No Bancaria, Cámara de Tarjetas de Crédito, bueno, y Compra, Asociación de Bancos de la Argentina. Digo, dentro de este tema están los comerciantes, las cámaras, los usuarios, las tarjetas no bancarias. Digo, es un tema que Sí, atraviesa. el usuario, en realidad, yo, usuario, me quejaría en relación, no me tenés nada que cobrar si yo pago con Claro. plástico o pago en efectivo. Exactamente. Tampoco el astuto, el vivo, que dice, en efectivo te hago un 10% de descuento. Es lo mismo. O sea, me estás aplicando un recargo cuando yo pago con tarjeta de crédito o de débito. Después el tema del comerciante en relación a quien emite la tarjeta o en relación al banco es un tema de ellos, que es lo que se está discutiendo, Jazmín. Sí, y también lo que se discute es en cuanto al usuario, digo, qué beneficio que se le dé a la tarjeta, a estas tarjetas o a las comisiones que pagan y demás, va a llegar de verdad al usuario. Si ese beneficio que van a tener en los plazos, en los comerciantes, no se lo van a seguir igual aplicando en los precios, digamos. Sí, por decir una claro, forma. vos decís, claro, porque es posible, está bien lo que dice Jazmín, imagino yo en aquellos que no están dentro del banco, sino que tiene que ver con financieras. Sí. La financiera, como le está financiando a, vamos a suponer, a Fernando, que no califica para un banco formal, entonces va a la financiera, donde vos pagás una tasa de interés más alta porque sos de riesgo para mí. Claro. Yo financiera. Trato de calificar, Trato. No, está Hago bien, todo el pero lo esfuerzo tomamos como ejemplo. para tratar de Pero digo, yo, vamos a ver, Sí. no califico, entonces digo, no puedo ir al banco, no me dan una Sí, tarjeta. claro. Voy a la financiera de la esquina, dice, sí, no se preocupe, yo le doy tarjeta, use lo que quiera. Y ahí, después, cuando yo tengo una tasa muy elevada, Claro. y hay comercios que no aceptan esa tarjeta que yo obtuve de la financiera, ¿por qué? Por esto que está planteando Jazmín. Claro. O también que ¿Entendés? no pase lo mismo, lo que vos señalabas antes, que
haya comerciantes que dicen, bueno, como usted paga, si paga en efectivo, yo le hago un 10% de descuento, y resulta que después de esta discusión en el Congreso se modifican las legislaciones que se tienen que modificar para beneficiar en definitiva al comerciante y que el comerciante siga haciendo lo mismo. Claro. Si usted viene y paga en efectivo, yo le hago un 10% de descuento. Sí. Y estamos hablando de débito, que quede claro. Sí, en también el se crédito, habló de crédito, de modificación. ¿Se habló también? Se habló de Bueno. modificaciones a crédito también. Bueno, vamos a hablarlo con el diputado Julio Saad, PRO de La Rioja. ¿Qué tal, Julio? Eduardo Serenellini, está hoy con Jazmín, con Fernando. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola, bien, hola Eduardo, Jazmín y Fernando, un placer. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se discutió el tema solo tarjeta de débito o se incluyeron las tarjetas de crédito también en el día de hoy? Sí, también se habló de todo. Bueno, como ustedes comentaban recién, ¿no? Hay varios temas para analizar y desde nuestro interbloque vamos a tomar todo lo que se dijo desde los dos lugares, ¿no? En lo que es el comerciante y quienes representan instituciones bancarias o tarjetas locales, ¿no? De lugares chicos, entendiendo, por supuesto, desde el primer día que hay como un sobrecosto y que perjudica siempre al consumidor. Pero también hay que escuchar, por supuesto, las distintas posiciones, porque acá la idea es que no caiga ningún puesto de trabajo porque alguna de las empresas pueda cerrar, ¿no? Pero siempre tratando de bajar los costos. Y yo creo que ahí también tiene gran responsabilidad todo lo que es el sistema bancario. ¿A qué empresa se refiere que puedan llegar a cerrar, Julio? ¿A qué empresa se refiere? No, lo planteaban ellos mismos, ¿no? Dentro de la comisión planteaban que había emisores de tarjetas que si le bajan la comisión podían no funcionar más. Y hablaban de no menos de 100, ¿no? Fue el planteo de ellos. No todas están en las mismas condiciones, hay distintos tipos, ¿no? Tarjetas que son muy grandes y otras que son locales, claro. Y en algunos casos planteaban que es uno de los pocos accesos al crédito que puede tener o a una forma de compra la gente de lugares chicos. Así que yo creo que hay que prestar atención, creo que hay que analizarlo bien, pero también entendiendo que el sistema bancario también tiene que hacer sus ajustes en cuanto a costos, a comisiones y a todo lo demás, que es lo que dio lugar a este proyecto, ¿no? de bajar las comisiones. Diputado, ¿cómo le va? Jazmín Bugliarini la saluda. Hoy en la comisión había cierta angustia por parte de los comerciantes o mismo estas tarjetas fértil. El hombre que habló por la tarjeta fértil se mostró, digamos, muy preocupado por la situación y transmitiendo también las preocupaciones de los clientes, digamos, que ellos tienen. En todo esto, ¿qué rol tiene también, no sé, el Banco Central con el tema de las comisiones o el gobierno, digo, de lo que ustedes puedan dictaminar acá en el Congreso? Todos tienen una parte de responsabilidad. Yo creo que es un tema que, los temas que se tratan parcialmente terminan sin llegar a una solución que es la que convenga a todo y que sea prácticamente definitiva. Me parece, por eso digo que hay que darle un tratamiento a cada sector y en qué lugar está. No es lo mismo estar en una gran urbe que en un pueblito a donde a lo mejor no tienen una cantidad importante de clientes en la tarjeta, si tienen un costo mayor. Y también hay que ver si lo que uno decide desde acá no termina afectando al usuario de esa tarjeta. Por eso digo, no es un tema tan simple ni tan lineal y creo que lo que no hay que hacer es generalizarlo, ¿no? Claro. Julio, ¿cómo le va? Buenas noches. Fernando Fraquili saluda. Julio, buenas noches, ¿y en qué punto estamos de estas conversaciones y discusiones en la comisión como para avanzar rápidamente con esta iniciativa que beneficie a las empresas pero que beneficie también a los usuarios y consumidores, ¿no? Bueno, nosotros ya planteamos una reunión mañana de asesores para que avancen fuertemente en el tema y a partir de esa reunión hablo del interbloque, ¿no? De nuestro interbloque.
A partir de ahí reunirnos nosotros y ver con todos estos elementos, más algunos que podamos requerir, por supuesto, pero lo que sí creemos que hay que prestar atención, no cerrarse en una posición. La idea es que no se cierre ninguna fuente de trabajo, la idea es que no se perjudique al consumidor, y lograr ese equilibrio tampoco es tarea sencilla, ¿no? Hay que tratar de ir a un punto de acuerdo. Bueno, acá hay un detalle que no es menor, Julio, que es el valor del dinero por estos tiempos en Argentina. Entonces, yo entiendo también aquel que financia. El valor del dinero es alto. Entonces, también hay que entender esa parte. ¿Qué dicen ellos, los bancos, las financieras? Bueno, hay distintas posturas. Recién hacía menciona a este señor de Lobos, de una tarjeta que se llama Fértil, y él planteaba que la comisión que cobra es del 3%, pero esa comisión incluye un montón de gastos, ¿no? Y bueno, hay otras que no financian, y ellos también aducían que pagan a los 20 días o que pagan 4 veces en el mes a los comercios. Darte ahora una respuesta sin analizarlo bien a todo en forma pormenorizada, me parece que no es serio. Lo que sí creo que es complejo. Es complejo porque tenemos que salir de la mirada de que todo pasa acá en Capital Federal, en Cava o en las grandes provincias, y el interior tiene una realidad distinta. Entonces me parece que deberíamos aprovechar esta oportunidad para contemplar todo y que se arribe a la mejor propuesta posible. Diputado, el tema de la acreditación inmediata de débito, ¿en eso, digamos, hay consenso como para avanzar con ese punto? Bueno, había consenso hasta que presentamos el proyecto, porque entendemos que una vez que el banco se hace del dinero, no tiene ningún motivo para pisarlo, ni un día, ni 2 días, ni 3 días. Debería llegarle inmediatamente, porque es todo por transacciones, por transferencia. Entonces, nosotros entendemos que no hay ningún motivo para que eso no pase. Y me parece que es un gran avance, y en estos tiempos donde las ventas están flacas, han caído, me parece que al comerciante le es de suma utilidad y necesidad juntarse y hacerse del dinero, porque tiene vencimientos y si no paga tiene consecuencias también, ¿no? Se llegó a hablar del monedero digital porque hoy apareció otra herramienta que es el QR por teléfono, Mercado Pago concretamente. Entonces uno va y ahí sí tenés acreditación inmediata. ¿Se habló del tema? Bueno, no puntualmente, por eso digo, hay mucho para ver y mucho para hacer, pero hoy, en este momento, con el avance, como vos dices, de la tecnología, casi que no tiene ningún justificativo que eso no pase. Así como te lo debitan inmediatamente de tu monedero o de tu cuenta, puede transferir, debería ser acreditado inmediatamente al comercio. Y no importa en qué lugar del país esté o del mundo. Claro, una discusión es la tarjeta de débito, otra discusión la tarjeta de crédito, obviamente. Sí, claro, y el débito es automático. Es verdad lo que usted señala, que no se explica por qué los bancos tienen que retener el dinero. Sí, nunca entendimos eso, la verdad, pisar el dinero. Sí sabemos que hace al fondeo del banco, pero no tiene hoy por hoy ningún motivo. Antes, hace 20 años atrás o 30, se podía entender desde el punto de vista de que no estaba la tecnología disponible que tenemos ahora, ¿no? Pero hoy eso casi que no se puede justificar. Diputado, y con el tema tarjetas de crédito, entonces, ¿qué cambios analizan o pueden llegar a hacer, a proponer? Bueno, lo que se proponía al principio en las tarjetas de crédito era la baja de la comisión, fundamentalmente, que no sea un costo para el comercio y mucho menos para el usuario. Y después, en la financiación está el otro problema, ¿no? Las tasas de interés que se aplican, que bueno, son muy altas. Así que, pero es todo un tema que no es solo atinente a las tarjetas de crédito, sino también
al sistema financiero, cuáles son las tasas que cobran los bancos y todo lo demás. Pero siempre las tarjetas de crédito tuvieron que es como un préstamo personal, un altísimo interés comparado con el que puede tomar a lo mejor una empresa de primera línea para solucionar un problema. Digo, es todo un desafío rever el tema de las tasas de interés. Creo que, por supuesto, estamos en un momento complejo también para lograr algo que nos dé tranquilidad y les dé solución, especialmente a aquellos que ganan poco, que menos tienen y que pagar interés les implica resignar gran parte de sus ingresos. En medio de esta realidad, en medio de esta realidad está la hora 12, la hora 18, que según dicen es sin interés, falso, no es sin interés, porque esos 12 meses, esos 18 meses tienen interés. Pues si uno va al comercio y dice, bueno, te pago en efectivo o de contado, y el precio es otro. Y la gran pregunta del millón, Julio, es quién paga el interés de esos 12 meses, esos 18 meses, ¿no? Y bueno, lamentablemente siempre el consumidor, ¿no? Claro. Y en muchos casos también el comercio tiene que resignar alguna ganancia, porque si no, no hay ventas, ¿no? Es toda una cadena, y en esta situación donde hay poca circulación de gente, las ventas disminuyen y solo se hacen las ventas virtuales en mayor número. Pero bueno, es uno de los tantos temas que tenemos que resolver en Argentina, que no es simple, no es fácil y siempre alguno queda herido, por supuesto. Pero creo que es hora que el sistema bancario también ponga de su parte algo importante y que entienda que esta situación está afectando a muchísima gente, a millones de argentinos y a los comercios. Los comercios es uno de los sectores que nunca recibió subsidios, ni favores, ni nada, como a lo mejor otros sectores, como puede haber sido el industrial en algún momento, con diferimientos impositivos, con todo ese tipo de beneficios. Me parece que hoy las pymes y el comercio minoristas y todo tipo de comercio necesita que se le preste atención porque es un gran generador de puestos de trabajo, ¿no? Y es el que convive y tiene contacto con el cliente en forma diaria. Así que me parece que no es para descuidarlo, no es un tema menor. Yo soy un defensor, aparte soy comerciante también. Se llegó a tocar el tema cuando comercios de barrio, de proximidad, tienen el postnet de su proveedor mayorista. O sea que yo, el vecino, voy a comprar, pasan mi tarjeta, pero en el resumen no viene Don Pascual almacenero, sino que viene el mayorista, porque están salteando el paso de este almacenero. ¿Se tocó ese tema? No, de ese tema no se habló ahora, no. Yo creo que son muchísimos los temas y a veces se le dio lugar hoy fundamentalmente a los protagonistas que eran los comerciantes y eran los responsables de las distintas tarjetas, ¿no? Prácticamente nosotros lo que hicimos fue escuchar con escasa participación porque queríamos tener las distintas miradas y opiniones para poder hacer una evaluación de todo. Pero quedan muchos temas en el tintero. Gracias por estos minutos, diputado, muy amable. Al contrario, gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, un gran saludo. Gracias. ¿Se entendió eso que expliqué, no? Sí. ¿Entendés cómo es? O sea, hay comerciantes que no tienen la posibilidad de ellos inscribirse para tener su cuenta en los bancos, etcétera. Entonces, vos sos proveedor mío. Vos me decís, no te preocupes, ponemos ahí el postnet tuyo. Claro. Entonces, cuando yo vendo tomate, fideos, leche, directamente el dinero, ¿dónde va? A tu cuenta. Claro. Entonces, él, que es mi proveedor, se asegura y después él me paga a mí. Me da un porcentaje de lo que yo vendo, ¿entendés? Sí, y bueno, es una forma de estás evitando también un paso, que es el mío. Es que si no, vos también, a vos te sirve como yo pierdo ventas. Comerciante. Si no lo tenés, si no lo tengo, pierdo ventas. Claro, exactamente. Entonces vos me estás dando una mano, lo ideal sería que yo me inscriba y que yo tenga tarjeta de débito, de crédito, con todas las tarjetas. No puedo, no me da la espalda o no quiero. Bueno, es legal, no es nada ilegal esto, es legal. Entonces directamente se hace
Hay de un esa punto manera. clave que me parece que recién dijo que estuvieron escuchando a distintos sectores, que es el punto de los bancos. Cuando hubo un proyecto, no me acuerdo si fue hace un año o dos, para bajar tasas, modificar, hubo un lobby bancario fuertísimo y ahí vinieron todos representantes de distintos bancos y se negaban a hacer cualquier modificación a este punto, con lo cual hay que ver cómo avanza, ¿no? Claro. Todo este tema. Por eso yo le Piensen, preguntaba mira, también al vamos a Banco hacer números Central. Seguramente va a haber rápidos. lobby otra vez. Hagamos por parte números de los rápidos. bancos. A vos te queda, hiciste la compra, me entró el dinero y yo no se lo paso al comerciante, ¿no? Bueno, 24 horas, 48 horas con este movimiento del dólar. Sí, Yo hago fortuna. totalmente. Yo trabajo ese dinero. Claro. Entonces, ¿me entendés? Sí, O sea obvio. que, bueno, 2 días, 3 días, Claro. una semana, pero hago fortuna, muevo un volumen de dinero. Ese es el tema. Por eso el banco te va a decir, bueno, vamos a ver, vamos El viendo. banco siempre va a tener problemas. Abro en el débito, ¿no? El banco siempre va a tener problemas. Al banco hay que ir con los papeles y decirle, señor banquero, esto es lo que usted ganó durante todos estos últimos años. Tampoco es mala palabra el banco, ¿no? El banco es necesario, pero para si uno no- va, si pero- uno va de una manera normal, pidiéndole el acompañamiento, lo más seguro es que la respuesta primera sea que no. Que no puedo. Que tiene millones de problemas. Entonces ahí es donde De enero a hay que enero, la empezar- ganancia del banquero, decía un profesor ahí mío. hay que empezar a conversar después. Sí, bueno. A ver, Verónica Caliba, Frente de Todos por Salta. ¿Qué tal, Verónica? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Qué Hola. tal, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, acá estamos con Jazmín, con Fernando. Es todo un tema de retener el dinero del comerciante siendo una transacción con tarjeta de débito. Por ahí pasó la discusión hoy fundamentalmente, ¿no? Sí, en la reunión informativa pasada, que también fue finanzas de manera conjunta y bueno, y con comercio, que estamos escuchando en estas últimas 2 semanas a todas las voces, ¿no? Todas las voces, como dice DTV. Y la verdad que esto parte tras la presentación de los proyectos de 2 diputados de nuestra bancada que tras trabajar con los pequeños comerciantes, los medianos, las pymes, recibieron múltiples pedidos muy urgentes de que ya no pueden soportar en el contexto de pandemia seguir esperando periodos tan largos el dinero que se le tiene que pagar de manera inmediata, porque el cliente paga de manera inmediata. O sea, cualquiera de nosotros que vamos a comprar con débito, es automática. Entonces, ese dinero después empieza un circuito que no le llega al comerciante que entregó el producto. No, y ahí se genera otro problema, Lía. A ver, yo vendí la mercadería, el dinero no entró a la caja y tengo que reponer. Hoy muchos comercios de proximidad trabajan tipo droguería, tipo farmacia, venden y reponen diariamente, porque no pueden estoquearse. Así es, porque no tienen espalda, no tienen capacidad, porque son pequeños, son minoristas, son las pymes y son ese gran conglomerado de almacenes, mini mercados, negocios que generan, y no solo el de proximidad que vende alimentos, ¿no? Pensemos en todas las pymes, que cualquier transacción que se hace, que uno va y paga, y que ellos reciben a veces al mes siguiente el dinero. O sea, tienen periodos muy largos y efectivamente no pueden pagar los sueldos, no pueden mantenerse, y son los que generan el 99% del empleo. O sea, las pymes chiquitas, ¿no? Las pequeñas. Entonces hoy escuchamos efectivamente a las tarjetas de crédito, a las grandes, a las que son multimarca, a las monomarcas. Son 150 marcas que podríamos decir de tarjetas, y 50 son de bancos y 100 son también emprendimientos, empresas locales que venden este servicio de tarjeta de crédito, de débito, ¿no es cierto?, que funcionan como tarjeta de débito y crédito. Entonces, planteaban sus problemas, pero los problemas que pueden tener los bancos, las grandes tarjetas, estas empresas financieras del sector financiero, no se compara con el almacenero de la vuelta, que es el que nos deja la comida todos los días
para poder transitar la pandemia y que genera también empleo. Entonces, hablamos, por ejemplo, de que Argentina tiene 58 millones de tarjetas de crédito emitidas, ¿sí? En 20 millones de usuarios que son personas mayores con poder adquisitivo que maneja tarjeta. O sea, y eso son volúmenes impresionantes en el sistema que giran, que es plata del comerciante sin lugar a duda y que da unos circuitos tremendos, ¿no? Y que nos decían, por ejemplo, el sector bancario y de las tarjetas, porque coincidían obviamente ellos, de que es imposible el proyecto del diputado Ponce en la práctica que se lo pueda llevar a cabo, es decir, que la transferencia es inmediata. ¿Por qué? Porque dice que hay alrededor de 90, al ser agentes retensores, hay alrededor de 90 impuestos y una cantidad de normativas que se deben cumplir y que entonces eso es lo que hace que tarde tanto. Pero bueno, esa es una excusa porque se puede simplificar, como se simplifican muchas otras cosas, como se simplifica cualquier transferencia que sea inmediata, que de verdad se acredita. Yo les transfiero a ustedes en estos momentos dinero y ustedes miran el celular en su aplicación bancaria y van a tener acreditado el dinero. O sea, hay formas de buscar y no se puede comparar nunca en ese eslabón, en ese ecosistema que nos decían hoy que funciona, en esta maraña financiera. No se puede comparar nunca la capacidad de los pequeños comerciantes, de las micropymes, de las pymes, con los grandes bancos, con el capital internacional, con las grandes tarjetas de crédito y con estos empresarios que son empresarios importantes. No manejan 100.000 pesos por mes como un almacén pequeño, un kiosco, un drugstore. ¿Qué tal? ¿Cómo le bajas? Muy Leorini la saluda. Justamente sí, estábamos hablando hace un ratito que hay algunas aplicaciones directamente que también transfieren directamente, no sé si ellos después se encargan o te ponen ellos la plata y después harán los trámites en caso de que sea necesario, digo, pero la plata, una vez que pagás con eso, con el código QR, chau, le aparece al comerciante la plata instantáneamente. Eso, digo, podría ser una aplicación también de los bancos, en todo caso, como para pagar, y si no es celular, algún otro sistema que se pueda hacer inmediato. Lo que yo le quería consultar es si existe algún acuerdo de esto, imagino que tiene que ver la regulación también con los bancos, incluso con el Banco Central, con el gobierno, para que se avance sin problemas con el tema. Desde ya que la Comisión de Finanzas está avanzando, yo integro Finanzas y bueno, hoy trabajamos con Comercio y entendemos que se tiene que avanzar, por eso estamos tratando estas iniciativas y se sumaron otras que tienen que ver también con las tasas de las tarjetas y es fundamental en este contexto que se avance, aparte porque también avanzamos en la inclusión financiera, que todos hablamos, que todos promovemos de los riesgos que implica el manejo de efectivo, ¿no? y de las mejoras que se van a tener en nuestra economía con ampliar financieramente en nuestro país a muchas y muchos que están excluidos hoy. Entonces, es una necesidad discutir esto, es una necesidad darle todas las herramientas y utilizar la tecnología a nuestros comerciantes, a nuestros pequeños empresarios, a toda aquella persona que quiere y puede comerciar y debe hacerlo en un momento donde estamos pensando en la reactivación económica urgente tras este golpe duro que hemos recibido de la pandemia, pero que lentamente con el tiempo ya transitamos hacia otra etapa, entonces es fundamental. ¿Qué ocurre con la tarjeta alimentar? Para mí es un derecho, además, está bien, un derecho de los comerciantes de recibir su dinero. ¿Qué ocurre con la tarjeta alimentar? Aquellos que van y compran alimentos, ¿le pasa lo mismo? ¿Tarda en recuperar el dinero del comerciante o en ese caso está agilizado? No, bueno, el sistema es el mismo. Es el mismo. O sea, como sea la compra, a ellos el débito no se les acredita de manera inmediata. Claro. ¿Y qué decía una de las compañeras, de las empresarias que hoy expuso de CAME, por ejemplo? Hubo una empresaria que representaba una federación nacional de mujeres emprendedoras, de CAME, otra compañera cordobesa, bueno, las mujeres, o sea, nos decían que el 50% en una encuesta que se hizo
el 50% de los ingresos que reciben los comerciantes de sus ventas es por todos los programas sociales de ayuda, llámese asignación universal por hijo, IFE, tarjeta alimentaria. Entonces, la gente efectivamente va y compra comida con esa ayuda que tiene ese destino y le llega a esos comerciantes. Claro. Entonces, las ventas cayeron, se disminuyó, eso es así, y para ellos es fundamental que el dinero que les corresponde, porque han entregado los productos y la mercancía, llegue a sus cuentas y su circuito y sus emprendimientos fluyan, si no, quiebran. Y no es lo mismo que reduzca un margen de venta la tarjeta Visa en sus ganancias que, la verdulería de la esquina, claro. el supermercado de la cuadra. Sí. Lía, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Lía, consulta, ¿qué pasa en otros países cuando uno tiene que hacer, como ustedes están analizando, la legislación comparada respecto a... ¿En otros países sucede lo mismo también? Cuando la utilización de la tarjeta de débito, de crédito, los comerciantes de otros países, ¿sufren la misma situación? Es a la inversa. Los costos que se tienen, o sea, justamente hoy nos mostraban, las cámaras que estuvieron presentes nos mostraban y nos comparaban Argentina con la región o Argentina en función de Estados Unidos, y lo cierto es que nosotros tenemos que modificar el sistema impositivo, tenemos que comenzar a regular y a modificar todo lo que de verdad fortalezca a quien trabaja, a quien está comerciando, porque en los demás países lo que tienen son garantías y no están como presos de un sistema que es que alguien se queda con tu dinero, digamos, ¿no? O sea, un sistema que es casi como suele ser todo este negocio de las finanzas, que es usurero, te diría, porque se quedan con tu plata durante 10, 15, 20 días. ¿Y dónde circula esa plata? Con la timba financiera que siempre supimos que funcionó en este país, ¿no? O sea, ¿quién gana cuando se queda con cientos de miles de millones de pesos de los comerciantes? Entonces, primero hay que darle garantías, hay que regular desde ya esto. Las tasas de interés en Argentina... hablábamos justamente, decían ellos que Argentina tiene una de las más bajas, ¿no?, de la región, comparada con, por ejemplo, Brasil, Chile, nos mostraban Colombia, una de las más altas. Pero también el contexto, hay que ver el contexto, porque lo que los bancos nos cobran para darnos un crédito, ¿no?, lo que nos cobra una tarjeta de crédito cualquiera, sea multimarca o monomarca. O sea, es impresionante. A veces son saqueos, ¿no?, de los que la mayoría de los sectores populares quedan presos y tienen que pagar y terminan perdiendo con sueldos embargados, propiedades, porque el sistema crediticio es un desastre. O sea, no está pensado ni para un trabajador o una trabajadora que quiere tomar un crédito con este tipo no hablo de la banca nacional, con este tipo de empresas y de financieras, o si por ejemplo tienen que pensar la gente que trabaja y produce en créditos grandes para poder incrementar la empresa, ¿no es cierto?, el patrimonio. Entonces es como un círculo bastante vicioso en el que hay que ir despacito viendo. Hoy por hoy estábamos analizando solamente quién y cómo se usa y en qué circuito queda la plata que se debita de los comerciantes y a dónde va a parar y por qué no se le entregan de manera inmediata. Y el proyecto del diputado Ponce, por ejemplo, busca eso, que sea la transferencia de verdad inmediata, como debe ser el débito, y que no quede en ese circuito. Sí, quedó claro, eso quedó bien las claro. Grandes empresas que van a perder, que van a desaparecer, a mí no me parecía creíble. Desde ya, yo sí creo que el que va a desaparecer es el comerciante, al que no le dan su dinero porque entregó sus productos. Claro. No creo que las financieras que tienen tarjetas desaparezcan, no creo que los bancos que tienen tarjetas desaparezcan. Y después ya viene... todo ya lo que se está discutiendo con otros proyectos que también ingresaron, que tiene que ver con
bueno, ya las tasas de interés que hay, qué hacemos, si regulamos, no regulamos. Pero bueno, ya ahí pasa otro tema. A ver, sí, Jazmín, Sí, a ver. le hago una consulta antes le cambio de tema, disculpe. Ayer se reunió la Comisión de Mujeres por el tema de la conmemoración, si se quiere, de los 5 años del Ni Una Menos, y se le dio dictamen a este proyecto para reconocer a las, no sé si activistas, por decir una forma, o a las, digo, toda la gente, las promotoras, todos los que trabajan por el tema de violencia de género. Sí, debo decirles que fue mi primer proyecto aprobado, que sea el dictamen de la comisión en un acuerdo de los bloques aprueba 20 proyectos de declaración, y entre ellos estaba este proyecto de promotoras territoriales para reconocer la labor, y lo habíamos presentado en el mes de junio, cuando se cumplían 5 años del grito del Ni Una Menos, y cuando en pleno invierno, en plena pandemia, las mujeres, las compañeras y diversidades que hacen trabajo territorial para prevenir y luchar contra la violencia, estaban en los territorios no solo haciendo de acompañantes y de escucha de las mujeres que son víctimas de violencia, sino también brindando un plato de comida, una taza de leche caliente en los merenderos populares. Entonces, este proyecto lo que busca es eso, poner en valor y reconocer el trabajo de las promotoras territoriales para la prevención de la violencia y de los femicidios, y que sea un paso más, ¿no? Porque con la idea, con el espíritu, diríamos, de que se entienda que ese trabajo es eso, es trabajo que debe ser reconocido primero de manera simbólica, que es este reconocimiento de la Cámara de Diputados, pero también un reconocimiento como laburo, como trabajo, como un aporte fundamental que se hace en los barrios más vulnerados por la pobreza, por el olvido, y que tiene que ser remunerado, ¿no? Y se dio ya un paso también importante en que se crea el Registro Nacional de Promotoras Territoriales en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Ahora tenemos que ir pensando cómo todas las políticas sociales del Ministerio de Mujeres, de Desarrollo Social, inclusive del Ministerio de la Producción y Obras Públicas, hay programas que tienen que ver, que están atravesados, como toda la política nacional, por la perspectiva de género, que tiendan a la inclusión laboral de las compañeras con una obra social, porque arriesgan sus vidas, porque van y se quedan en la línea de fuego de los violentos, de los femicidas, acompañando y ayudando, y si ellas no estarían en los territorios, créanme que los números de violencia y los números de femicidios directos e indirectos serían mucho más altos, porque es una red inmensa en toda la Argentina, en todo el país, que trabaja, y hay organizaciones sindicales, políticas, comunitarias, religiosas, barriales, ¿no es cierto?, sociales, fundamentalmente, y de mujeres y feminismos que hacen este trabajo territorial todos los días de manera silenciosa. Y gracias al proyecto esto se va solucionando. Diputada, gracias, muy amable, Lía, gracias. Les agradezco a ustedes. Bueno, muy amable, muchas gracias. ¿Qué tema? Bueno, está planteada la discusión entre oficialismo y oposición. Sí. Me parece que van a avanzar. Me parece que ahí también hay que trabajar con el Banco Central, bien lo están diciendo la diputada, ¿no? Me parece que ahí es yo entiendo tema débito. Crédito es un crédito, yo te estoy dando un crédito y no te lo voy a dar si vos no calificás. Eso está claro. Claro, lo que hablan es de tasas. Pero sí estás hablando acá de tasa de interés, pero la tasa no al consumidor final, sino al comerciante. ¿Cuánto le cobras al comerciante por utilizar ese medio de pago? Claro. ¿No? Bueno, ahí es donde tendrán que discutir también, a lo mejor para bajar un poco también las tasas. Sí, claro. Y sobre todo teniendo en cuenta que con margen muy pequeño de rentabilidad. Teniendo en cuenta lo clave que son las tarjetas en la pandemia, con el tema de poder ir financiándote, porque no tenés la plata en el bolsillo y el bolsillo está golpeadísimo, los comerciantes están golpeados, entonces todos necesitan de todos en esto, realmente, los usuarios, los comerciantes, los bancos. Pero no pretendas que el banco te regale. No, olvídate. No, claro eso, la verdad que... Y si no, obvio. Dale la vuelta tampoco te va a regalar. Obvio que no. Y de hecho no te lo regala. Bueno, para que pasamos a otro tema, agricultura, observatorio integral. El tema son los agroquímicos. Este tema es bien importante. Por eso quiero saludar a Pablo Carro, Frente de Todos por Córdoba. ¿Qué tal, Pablo? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bien, muy bien, aquí estamos. Ante todo, ¿cómo está Córdoba con el tema incendios? Bueno, un poquito mejor. Bueno. Hoy cayeron unas pocas gotas, unos 5 minutos, por lo menos en la zona en la que estoy yo. 5 minutos de lluvia. No te voy a decir que alcanza para nada en términos de la sequía, pero te cambian las condiciones climáticas, ya que la humedad supera el 40-45%, baja muchísimo las posibilidades de riesgo de incendio. Así que esperando las lluvias todavía, pero en una situación mucho mejor que la que teníamos hace 10, 15 días. Bueno, es una buena noticia en medio de esta situación. Tema agroquímico. ¿El observatorio tiene el objetivo definido en qué puntualmente? Bueno, en primer lugar, soy miembro de la comisión, pero no soy autor del proyecto, ¿no? Me pareció que es un proyecto súper interesante. Lo que busca es crear un observatorio en el cual, con un consejo de agroquímicos, en el sentido de que en la Argentina necesitamos estudiar qué es lo que pasa con los agroquímicos. El observatorio lo que tiene es ese objetivo que va a estar integrado por las distintas áreas del gobierno que tienen que ver, el Ministerio de Ciencia y Técnica, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agronomía. Es una cosa bastante compleja, incluso va a participar el CONICET. La idea es que se puedan concentrar las investigaciones para que el Estado público cuente con información de calidad, de primera mano, sobre los efectos que tienen los agroquímicos. En mi provincia, ¿no? Me siento sensibilizado por el tema porque aquí en el 2012 hubo un juicio muy importante que llegó hasta la Corte Suprema con un caso favorable en el cual se condenó a productores agropecuarios por realizar fumigaciones ilegales en un barrio Ituzaingó, que está ahí sobre la Ruta 9 a la salida de Córdoba, de la misma ciudad de Córdoba, donde se probó allí no solo que se realizaban fumigaciones ilegales y que por eso fueron condenados, y que este año continúa otra parte del mismo juicio, sino que como parte de ese juicio, por ejemplo, ahí estamos hablando de 5.000 personas que viven en este lugar, unas 1.200 familias. Se hizo un estudio en 142 niños del barrio, de los cuales 114 tenían agroquímicos en sangre. De 142, 114. O sea que para mí ya está bastante claro desde hace rato que los agroquímicos son un problema. En ese caso puntual, Pablo, ¿era por la fumigación o por el consumo de productos con agroquímicos? No, en este caso, puntualmente del juicio, tenía que ver con que estaban fumigando en una zona que estaba pegada al barrio y esa fumigación era ilegal. Nosotros seguimos teniendo un ordenamiento que supone que las fumigaciones, si son legales, no traen problemas. Claro. Que me parece que es justamente para salirnos del debate del cigarrillo, por poner un ejemplo, ¿no? Que estamos años discutiendo si genera cáncer o no genera cáncer. Me parece que la manera de despejarlo es teniendo investigaciones concretas sobre este tema. Y el observatorio lo que se propone es justamente tener información de primera mano, de calidad, para poder tomar decisiones. Estamos en un tiempo en el cual la Unión Europea está proponiendo, tiene prohibido muchos de los agroquímicos que exporta para América Latina y para África, ¿no? Y estamos en la situación en la cual ellos cuidan su ambiente y no utilizan estos agroquímicos, pero sí los prohíben allá, pero nos los venden a nosotros. Córdoba es una provincia que debe tener la mayor cantidad de glifosato por metro cuadrado del planeta. Diputado. Y eso es algo que a la larga trae problemas indefectiblemente, ¿no? ¿Qué tal? Jazmín Mugliorini lo saluda. Hoy veía en la comisión que no había del todo consenso sobre este tema y en Juntos por el Cambio algunos planteaban que era generar otra estructura, esto va a depender del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que era generar otra estructura y que había otra ley que contemplaba esto, que si bien no era un observatorio, contemplaba esto. Digo, ¿no están todos de acuerdo con esta idea? Mira,
lo discutimos y resolvimos, en vez de dictaminar, volver a discutir porque proponían incorporar cambios. La discusión esa planteada en esos términos yo no la veo, porque lo que ellos dicen es que el SENASA podría hacer esto. Y la verdad es que el SENASA tiene una tarea específica que es la de controlar la calidad de los alimentos, pero no se dedica a investigar los efectos que producen los agroquímicos. Me parece que en ese sentido es diferente. Y en relación a lo de la estructura paralela, no, porque justamente lo que se busca es que los presupuestos que diferentes áreas de gobierno tienen en estos temas se concentren para hacer sinergia. En realidad yo creería que no va a tener un costo presupuestario extraordinario, ni mucho menos, y va a estar en el marco del menguado presupuesto que tenemos para distribuir. No estamos pensando en una estructura paralela, sino que lo que hoy tiene el propio Estado, y pongo entre paréntesis, el SENASA fue una de esas instituciones que fue completamente desarticulada durante los años de Macri. No es tampoco que sea una institución que esté 10 puntos para encarar esta tarea, pero independientemente de esa discusión, lo que buscamos es hacer sinergia para que diversas áreas del gobierno puedan encarar investigaciones que todos podamos compartir, que sean investigaciones oficiales y que nos den datos concretos para tomar decisiones, porque si no, digo, de verdad yo creo que tenemos que salir de esta discusión en la cual algunos pareciera que estamos demonizando los agroquímicos y otros que están defendiendo que todo en el mundo se use, sino que lo que estamos discutiendo es que necesitamos contar con información de calidad. Claro. Eso sostuvo el general Giustiniani del socialismo, que dijo que si le dábamos una oportunidad para incorporar algunos cambios, estaban de acuerdo con el sentido, y la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio entendían que también era importante contar con información de calidad. Por lo tanto, en lo central estábamos de acuerdo, nos pareció correcto no dictaminar y ver si nos podemos poner de acuerdo, porque obviamente tiene mucho más peso y logramos un consenso en la Cámara con un tema tan delicado como este. Claro, sin dudas. Pablo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Pablo, ahí también me parece que va a ser importante el rol que puedan jugar las provincias a partir de las distintas dependencias que tienen que ver con la agricultura o con la ciencia y tecnología de cada una de las provincias para acompañar al Estado Nacional, ¿no? Sin ninguna duda. Sabemos que es un tema delicado en el sentido de que es nuestro sector exportador por excelencia y donde ingresan recursos a las arcas del Estado. Es decir, que es un sector desde el punto de vista productivo muy importante. Pero también vemos lo que está ocurriendo en el planeta. No podemos seguir extendiendo la frontera agrícola de la soja, por ejemplo, porque yo veo muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy en el noroeste cordobés, que es una zona sequísima, donde no crece casi nada, la soja crece, porque justamente los agroquímicos generan los fertilizantes y demás, generan unas condiciones extraordinarias que no son las del terreno realmente. Entonces después tenés una tierra mucho más seca, tenés una cantidad de animales que desaparecen de la zona porque mueren por estos químicos, es decir, ahí se modifica el ecosistema y ya vemos, ¿no? Seguimos extendiendo la frontera agropecuaria, que además tiene esta particularidad. Es un sector que obtiene dólares y luego vuelca esos dólares a la especulación inmobiliaria. Entonces vos tenés, por un lado, un sector que junta dólares porque extiende la frontera de la soja y al mismo tiempo compra viviendas y tenés problemas habitacionales grandísimos en la Argentina. Eso es algo que hay que pensar de otra manera. Hay un tema que es importante en lo global porque, de hecho, la Unión Europea, en relación al libre comercio con el Mercosur, han impuesto en relación al tema medio ambiente, cuidado con el Mercosur por Brasil. O sea que hay una situación de cuidado bloque-bloque, ¿no? El problema ambiental, digamos, la pandemia lo ha puesto clarísimo. Claro, a flor de piel. La Unión Europea se está planteando tener un continente ecológicamente neutro para el 2050. Yo creo que, la verdad, no sé si el planeta llega al 2050. Nosotros, con un poco de suerte, lo más probable es que estemos ya del otro lado, pero hoy el planeta
reclama soluciones urgentes. Nosotros no podemos seguir tirando agroquímicos sobre la tierra porque eso va a las napas acuáticas. Hace unos 5 años, Monte Maíz es una localidad de Córdoba al sur de la provincia. Empezaron a detectarse casos por encima de lo habitual de cáncer de mama, abortos espontáneos. Se hizo un estudio que lo hicieron investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y la situación era que lo que ocurría en Monte Maíz era 3 veces peor que lo que ocurría en el resto del país. Bueno, lo importante, se está tocando el tema, se está tratando aquí en la Cámara y no es un dato menor. Pablo, gracias. Un abrazo y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y un tema, 2050 yo pienso estar, voy a tener 84 años, voy a estar acá. Vamos a hacer fuerza, pero... El resumen en Diputados TV va a estar, acá vamos a estar. Gracias. Un gusto. Chao, hasta luego. Claro, como dijo, no sé si vamos a estar. Claro. Ojo, a lo mejor cambiamos el horario y lo hacemos un poquito más temprano. Claro, no sé. ¿No? Por la edad a lo mejor. Jamín es la más joven de todos, Jamín va a estar, por supuesto. Lo va a conducir. Bueno, que me está volando a mí. Bueno, no, yo me incorporo con vos a pasar un horario más temprano. Está bien. ¿No? Hacemos una pausa y ya regresamos. ¿Qué quieres sacar esto? La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Proyectar. Ampliar. Reformar. Disfrutar. Habitar. Reactivar. Nuevas líneas de crédito Procrear para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/procrear. Argentina Unida, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Comenzamos en el garage de la casa de mis padres, sabiendo que nuestra vida iba a ser la fábrica. El empresario pyme tiene una capacidad de adaptarse a las circunstancias. Sé también de llegar a cero, de fundirme y salir adelante gracias a la familia y a los proveedores. Tenemos que empezar a creer en nosotros, que nosotros podemos hacer las cosas bien y mejor que muchos. El programa de asistencia al trabajo y la producción seguirá acompañando a empresas y trabajadores en todo el país,
Conoce los beneficios a los que podés acceder ingresando en www.afip.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, el tema que lo venimos discutiendo desde hace tiempo. Vos decís agroquímicos, recién nos decía el diputado, ¿no? Mirá que tiene que ver fundamentalmente con lo que es fumigación, etcétera. Ahora, esa fumigación, si no se realiza pegado a una población, lo haces en el medio de la nada, pero esa fumigación termina siendo consumida por nosotros. Sí. Claro. Totalmente. En definitiva. El diputado, obvio. ¿Entendés? Uno lo termina consumiendo. No, y el daño también a la tierra, para después volver a generar otra tanda de producción, digamos, que también es cierto. Pero siempre está el tema de la alimentación masiva, que también es necesario. Claro. Cuando se va al orgánico, siempre el orgánico es mucho más difícil, claro, más limitado. Entonces siempre de fondo está, lo necesitamos, pero necesitamos que sea controlado, regulado. Y por eso está bien el observatorio. En definitiva, no dicen los prohibimos, dicen los controlamos, a ver qué se está aplicando. Tienen, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Claro. No es un tema nuevo. No, el debate es nuevo. De el tema de las semillas, ¿te acordás? Claro. Modificadas genéticamente. Bueno, tantas historias con el tema campo que tiene que ver con todo esto. ¿Es el primer encuentro en relación a agroquímicos? Sobre este tema, y se van a volver a juntar. Según dijo, van a volver o sea, no dictaminaron hoy para buscar un acuerdo entre todos, así que va a avanzar. A ver qué dice el diputado Atilio Benedetti, que lo tenemos en línea sobre este tema. ¿Qué tal, Atilio? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes. No, por favor, acá estamos con Jazmín, con Fernando, muy tratando de interiorizarnos sobre este tema agroquímico, que hace años que se trata, es cierto, hace años, pero nunca está de más un observatorio para controlar de cerca el tema. No, nunca está de más extremar los cuidados y aumentar el conocimiento. Digo, esto es el tema de agroquímicos, el tema de la necesidad de utilizar un agroquímico, es como la necesidad de utilizar anestesia en una operación, por poner un ejemplo, donde tiene que estar aplicada por profesionales y en su justa medida. Creo que ha evolucionado mucho, así como ha evolucionado la producción. Hace 2000 años el trigo producía 3 o 4 quintales, digo quintales son 100 kilos, ¿no? 400 kilos, y hoy estamos con trigo en Francia que producen 100 quintales, o sea 10.000 kilos. Se ha multiplicado por 25 veces la producción. Esto tiene que ver con el avance de la ciencia y la tecnología. Y por supuesto que hay una compleja y ajustada ecuación en la cual está en juego la salud humana como primera condición, pero también está la necesidad de llevar alimentos a todas las personas. Me parece que este es el desafío, sin irnos a ningún extremismo. Así que hoy, como ustedes bien decían, se llevó un proyecto de un observatorio sobre la aplicación de agroquímicos y su impacto en el ambiente, en los agroalimentos, en el suelo, como bien se mencionaba. Nosotros, la verdad que celebramos que finalmente no se haya dictaminado y no se haya empleado allí una mayoría, porque entendemos que el tema da para conversar bastante, ¿no? Sobre todo para que no se superponga con organismos que tenemos ya en el Estado y que lo que precisamos en todos lados, en todo caso, es mejorado. Y me refiero a SENASA, que es un organismo realmente descentralizado, autárquico, que funciona bien, que tiene carencias como todo. Me refiero al INTA. Nosotros sentimos orgullo por el INTA, por el INTI, por el CONICET. Entonces, la verdad que queremos tener muchísimo cuidado de que este observatorio... Atilio, una pregunta... el funcionamiento de estos organismos. Y en relación a esto, digo, hay tanto cuidado en la producción, y hablo de lo que tiene que ver con commodities, en este caso puntual, y que tiene que ver con nuestro suelo. El mundo, cuando nos compra, lleva adelante estudios previos para ver qué nos está comprando. O sea que para poder vender sano, tengo que producir sano. ¿Se entiende? No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Hay algunos lugares más de vanguardia, por ejemplo Europa, es sumamente exigente con
con las trazas de distintos productos, cosa que no tiene, por ejemplo, China, que es nuestro principal mercado. Así que, digo, por supuesto que hay que tener en cuenta a los consumidores y la salud pública. Ahora, algunos países también utilizan algunas cuestiones como barreras pararancelarias, así que hay que tener una mirada completa, amplia, teniendo el cuidado del ambiente, teniendo el cuidado de la salud como premisa fundamental, pero después, no comprando todos los eslogans que hay, porque convengamos una cosa, si alguna posibilidad tiene de generar actividad económica en nuestro país, de generar trabajo, de generar dólares, es a partir de la actividad agropecuaria, fundamentalmente de la agroindustria. Claro. Atilio, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Es decir, Atilio, a ver, agroquímicos se pueden utilizar de manera controlada. ¿No habría ningún inconveniente? Se pueden utilizar bien o mal. Y por supuesto que es altísimo riesgo utilizarlos mal. Claro. Y por supuesto que tanto los gobiernos nacionales como los provinciales, que son los encargados del ambiente, tienen que tener un control severo sobre las aplicaciones. Pero hay mucho avance en la tecnología, hay mucho trabajo sobre realmente formas de controlar la deriva, de controlar la aplicación, y además los propios productos han disminuido su toxicidad enormemente. Digamos, algunos productos son 70 veces menos tóxicos que cuando yo era chico, que hace bastante, ¿no? Pero te quiero decir que hay realmente una evolución muy, muy importante en el uso de agroquímicos. Y claro que hay que cuidarlo. Y claro que los profesionales de la agronomía tienen que estar muy cerca. Por eso pongo el ejemplo como un anestesista. Un anestesista no receta una dosis y se va. Está al lado allí del paciente para que la aplicación se ajusta. Creo que en ese sentido hay mucho trabajo en buenas prácticas agrícolas. Y me parece que esos son los equilibrios que tenemos que encontrar. Y bienvenido todo lo que sea generar información pública, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Jazmín Bugliorini lo saluda. Le quería consultar. Entonces, la idea de ustedes, de Juntos por el Cambio en todo caso, es armar algo que coordine mejor lo que ya existe, sea observatorio, pero no una nueva dependencia, ¿sería? No, dependencia, digo, o sea, la verdad que la figura del observatorio, esto es lo nuevo, esta es la novedad. Nosotros, en principio, decimos que tenemos ya institutos, organismos y además funcionarios políticos. Yo lo decía hoy en la comisión, tenemos un ministro de Ambiente, tenemos un ministro de Salud, un ministro de Producción, un ministro de Agricultura. Y, digo, nosotros tenemos el brazo político para que un gobierno pueda llevar adelante las acciones que pretende llevar, y tenemos los elementos o los institutos técnicos. Entonces digo, seamos muy cuidadosos cuando creamos algún nuevo instrumento. Primero porque tiene costo, y segundo porque en vez de ser una mejora al funcionamiento del Estado puede llegar a ser una traba más. Así que digo, no nos negamos. Finalmente, vuelvo a insistir, el oficialismo aceptó volver a comisión con el proyecto, que era una votación muy ajustada, y bueno, allí vamos a volver a conversar sobre el mismo para tratar de ajustarlo a que cumpla con lo que realmente se pretende, no es que dar información científica y técnica de excelencia. O sea, no surge el observatorio porque apareció un problema, sino simplemente para anticiparse a probable inconveniente o tenerlos controlados. Mire, yo creo, vuelvo a insistir, a mí me parece que nosotros tenemos que trabajar en este y en todos los aspectos en mejorar la calidad de todo lo que brinda el Estado. Nosotros tenemos muchísimos institutos, herramientas, y me parece que el desafío es hacerlo funcionar bien, dotarlo de los elementos también. Yo decía, nosotros cuando queremos controlar contaminación en el ambiente, tenemos muy pocos elementos para controlar contaminación en el aire. Esto lo sufrimos acá en Entre Ríos cuando tuvimos esta discusión con Uruguay. En fin, y lo que también, para terminar la idea, lo que yo le planteaba al presidente de la comisión, tampoco dejemos de lado los temas que tienen que ver con las necesidades del sector, con una ley que incentive el uso de fertilizantes para volver los nutrientes al suelo, con una ley que renueve un instrumento de financiamiento como es el Guarda, ha cumplido más de 100 años y necesitamos actualizarlo.
Así que bueno, incluso en el sector privado también se autocontrolan. El sector privado, digo, está el movimiento CREA, donde tienen talleres en todo el país y se autocontrolan, dan respuesta y dan explicación entre los observatorios por parte del Estado. No sé, se venden millones de toneladas al mundo y tengo entendido, por lo menos no hay información que indique que nos devuelve esas toneladas por algún problema que tenga que ver con contaminación o perjuicio para el consumo, ¿no? Bueno, por eso yo creo que nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero esto no quiere decir que no se deban hacer mejor. Está bien. Esto no quiere decir que los consumidores estén demandando más cuidado, o sea, que la ciudadanía esté preocupada por la salud pública. A mí me parece correcto, pero digo que tenemos que tener algún equilibrio, alguna armonía entre lo que ya tenemos y en todo caso crear nuevos institutos que, vuelvo a insistir, yo creo que pueden llegar a superponerse y entrar en colisión, y el funcionamiento del Estado tiene que tratar de ser lo más dinámico posible, no lo más trabado. Diputado, también hoy en la comisión se habló de declarar la emergencia agropecuaria en Corrientes y Formosa. ¿Por qué motivo sería? Sí, bueno, en general hay un tema de sequía generalizada en todo el país. Entiendo que en algunos lugares ya ha sido declarada, porque son proyectos que he presentado ya hace algún par de meses o más, y la comisión no se había reunido, así que un poco la discusión fue que finalmente esos pedidos al Ejecutivo, porque en definitiva eran pedidos, eran resoluciones pidiéndole al Ejecutivo, bueno, ya devenían en abstracto, como dicen los abogados, porque ya en algunos casos estaba declarada la emergencia. Lo que es cierto es que todo el país productivo está con serias dificultades de falta de humedad, de falta de agua, y esto es una preocupación no solamente para el sector, para todo el país, porque paga demasiado caro un país que está dependiendo casi exclusivamente de su ingreso de dólares de la actividad agropecuaria, cuando se producen estos fenómenos que vienen a agravarnos los problemas que ya tenemos. Ahora, mire qué interesante y la naturaleza que sabia. El problema de la falta de agua también es por un problema de falta de recursos y depredación del ser humano, ¿no? Bueno, viene de Brasil y toda esa zona. El cambio climático. Exacto. Usted se refiere al cambio climático. Sí, claro. Sí. Bueno, sí hay distintos. Yo creo que hay que prestarle mucha atención a todo lo que uno hace con el ambiente. Claro. De cualquier manera hay series históricas también en el país que nos marcan de que sequías han existido siempre, ¿no? Esto no quiere decir no atender las emanaciones de carbono, el cambio climático. Yo estoy de acuerdo, son todos temas nuevos que nos obligan a extremar el aprendizaje, el cuidado, porque además somos un mundo más de 7.000 millones de habitantes. Sí, sí, claro. ¿Cómo está Entre Ríos? Lo saco un poco de este tema. ¿Cómo está Entre Ríos hablando de la pandemia? Algo de incendios también. ¿Cómo está la provincia? Usted me toca como el localismo. Entre Ríos siempre está lindo. Muy bien. Están todos los verdes. Muy bien. Pero, y quiero decirle, sí, tuvimos problemas de incendios de la zona del Delta, frente a ciudades importantes como Paraná, Santa Fe, frente a Rosario. Yo digo, felizmente sí hubo una lluviecita oportuna que cortó por una situación totalmente excepcional. Yo fui a la zona allí, mire, había una enorme cantidad de materia orgánica totalmente reseca, sin humedad, sin los cortafuegos, como llaman los lugareños, porque también bajó el río. Ustedes recordarán que el Paraná ha tenido uno de los niveles más bajos, que incluso ha tenido dificultades de navegación. Así que se dio la tormenta perfecta para que se produjeran incendios. Felizmente, en Entre Ríos está prácticamente controlado el fuego. Gracias, Benedetti. Muy amable, Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. ¿Conocen Entre Ríos? Conozco. Yo no sé que no conozco, debe ser muy lindo, ¿no? Localidades, ¿no? Algunas localidades. Algunas localidades. Sí, muy lindo. Debe ser muy lindo ahí. Sí. Y claro, bajó el río y eso se sumó la sequía y bueno, y aparecieron los incendios también. Sí, sigue, ¿no? Es un tema que llegó a haber 11 provincias afectadas. No sé ahora si sigue habiendo 11, pero es un tema que todavía preocupa. Y que además se da de manera constante año tras año.
¿no? El tema de los incendios en Córdoba, en Entre Ríos, en San Luis, en muchas localidades. Sí, y es uno de los temas que se estaba tratando en paralelo, bueno, con el debate del presupuesto. Hubo un reclamo muy fuerte de las provincias para ayudar, por temas subsidios en transporte en el interior y por otro lado los fondos al programa de manejo al fuego, que es el que se encarga. Es que estás hablando de miles de hectáreas que se quemaron y bueno, biodiversidad quemada, todo. Sí, producción, todo. Un problema grande. Por eso los aviones hidrantes, la cantidad, y se necesita obviamente recursos para poder combatirlo con más fuerza. Por eso uno de los temas que los gobernadores en algún punto a través de sus legisladores acá en diputados estaban en el debate del presupuesto mencionando, era que se requería más fondos para hacer frente a los incendios. Bueno, Santiago Cafiero, que pasó por el Senado en los últimos días, lo planteó, que hubo un crecimiento en relación al presupuesto del año 2019, que es, digamos, el último presupuesto que aprobó el Congreso. Estamos por estas ahora, necesidades adicionales. Claro, de que hubo la necesidad que ahora aumentar el presupuesto en esas áreas, en lo que tiene que ver con el manejo del fuego. Sí. Bueno, situaciones que se van dando en esta época compleja. Mientras tanto, la pandemia no cede, seguimos buscando el pico, ¿no? Hasta ahora. Salvo en el interior, ¿no? Me parece interior, que se busca más en el interior. Capital y Ciudad de Buenos Aires está como bajando el pico. Sí, la verdad que sí. Y en medio de esta situación aparece la educación, ¿no? La necesidad de los chiquitos, chiquitos y no tan chiquitos, adolescentes y jóvenes, de tener educación virtual o mixta o ahora en parte presencial, pero en definitiva lo que se está discutiendo también en comisión. Claro, exactamente. Ese también es uno de los temas respecto a la educación post-pandemia. Ahí es donde se discutió a lo largo de esta semana también respecto se van preparando, ¿no? Para cuando esto termine. Claro, ahora, me parece que también en el medio de esta discusión está la experiencia que se va dando, como lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires o lo que va a suceder en la provincia de Buenos Aires. Que fueron pocos chicos. Pocos chicos. Pusieron todo a disposición, el patio, los bancos así separados, pero fueron pocos chicos. Porque era voluntario. Voluntario, claro. Pero además eran en 2 escuelas nada más. Fueron 10 chicos a la mañana, otros tantos a la tarde. Es decir que comparado con lo que es el número de estudiantes. Bueno, hay temores también de los padres. Y también hay una fuerte discusión interna que se da en los sectores gremiales. Los docentes, ¿no? Los distintos sectores gremiales. Bueno, en la provincia de Buenos Aires dijeron hasta que no aparezca la vacuna se terminó la clase presencial, ¿no? Patricia Munier, de Frente de Todos por Santa Fe. ¿Qué tal, Patricia? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Aquí estamos con Jazmín, con Fernando. Es post-pandemia, ¿no? El trabajo que están llevando adelante en relación a estos proyectos. Post-pandemia, cuando esto termine. Sí, en realidad estamos trabajando una serie de proyectos que hay en el marco de la Comisión de Educación. Nosotros, obviamente, fundamentalmente desde el bloque del Frente de Todos, sostenemos la necesidad de tratar el proyecto de la diputada Mara Brauer, que plantea justamente un trabajo acerca de cómo recuperar las trayectorias educativas, las trayectorias escolares, y que tienen que ver con lo que ha pasado en lo que va del año con la pandemia y cómo va a ser la vuelta a las escuelas. Digamos, las clases continuaron de la manera que se pudo, con muchísima voluntad de los docentes y las docentes, pero con muchas dificultades, porque sabemos que en el camino muchos alumnos y alumnas no tuvieron posibilidades de conectarse, y estamos hablando de todos los niveles educativos, ¿no? Y también tuvieron muchos inconvenientes tecnológicos los propios docentes. Por lo tanto, la idea es trabajar cómo recuperar todas las trayectorias escolares y cómo continuar el año próximo. Todavía no sabemos si en forma presencial o no, cada provincia también lo dispondrá. Es decir, estamos en un momento en que el Ministerio de Educación, en el marco de las decisiones del Consejo Federal de Educación, toma una serie de decisiones en general. Después cada provincia es la que va a tomar las decisiones pertinentes, porque, por ejemplo, la semana pasada comenzaron las clases en la provincia de La Pampa. Según lo que tenemos entendido, yo hasta recién estuve
en una reunión del Consejo Electivo Nacional de mi gremio, en La Pampa hasta ahora todo avanza bien, digamos. Pero hubo provincias que retomaron las clases presenciales, como fue San Juan, y tuvo después, a los pocos días, que hacer un retroceso. En mi provincia de Santa Fe, se hablaba de que después de las vacaciones de julio volvíamos a la presencialidad. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Santa Fe estuvimos 76 días sin casos, entonces podíamos prever que podíamos volver a las aulas. Hoy estamos teniendo 300 casos por día en la ciudad y casi 2.500 en la provincia. Según me dijeron recién, todavía no me pasaron el informe, el de hoy es terrible. Récord de casos de infectados y de fallecidos. ¿Y qué proponen los proyectos, Patricia, perdón, como para ir en línea a partir de cuando, Dios quiera pronto, termine esta pandemia? ¿Qué presentan en estos proyectos? ¿Qué discuten? Bueno, los proyectos estamos trabajando. ¿Cómo vamos a encarar esas trayectorias escolares? ¿Cómo van a estar preparadas las escuelas? Pero fundamentalmente, ¿cómo va a estar preparado el personal? Acá hay que fortalecer los equipos de conducción y los equipos de orientación, de acompañamiento. En cada provincia tienen distintos nombres, digamos, lo que se llaman los equipos interdisciplinarios, conjuntamente con la capacitación de los docentes. ¿Por qué? Porque el regreso a las escuelas no va a ser como cuando se vuelve después de unas vacaciones. Este año nos ha enseñado mucho, digamos, de todo lo que tenemos que hacer cuando volvamos. Y realmente va a tener que haber un acompañamiento, no solamente y estrictamente desde lo curricular. Porque lo importante o lo primordial no es la cantidad de contenidos que hayamos tenido este año o que podamos tener el año que viene, sino el acompañamiento psicológico y afectivo a los alumnos y a las alumnas. Qué tarea, ¿no? Qué tarea para esos docentes. Qué tarea para esos docentes, digo. Es una tarea terrible. Porque claro, también vos tenés la carga como adulto de todo lo que se está pasando por estos tiempos. Exacto, ¿no? Exacto. Además, los docentes también hemos sufrido esta situación de pandemia, digamos. Por eso digo que hay que fortalecer los equipos educativos, los equipos interdisciplinarios de acompañamiento y a los propios docentes que van a tener que estar preparados. Y además, bueno, el acompañamiento mismo de la familia. Y en esto vamos a tener que articular acciones entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, porque realmente los chicos que este año perdieron el vínculo pedagógico va a haber que retomar desde otra mirada distinto a las que pudieron sostener de alguna manera el acompañamiento de las docentes y los docentes. Claro. Patricia, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo va? Muy bien. Patricia, bueno, a ver, primero le digo 2.470 los casos de hoy en la provincia de Santa Fe. Es una situación compleja la que se está atravesando. Y por otro lado, la consulta. Lo que ha sucedido, si uno ve el impacto de la pandemia en el mundo, en algunos lugares, en algunas regiones, se abrieron las clases y después tuvieron que volver a cerrarse. Hoy hay en partes de Europa o en Israel mismo, las clases están suspendidas, ¿no? Exacto. Bueno, es lo que pasó con algunas provincias. Mire, yo le hago esta composición del lugar. En las aulas, en muchas escuelas, en la mayoría, hay 30 o 40 pibes y pibas, digamos. Si tenemos que pensar que ahora en las aulas tienen que entrar 10 chicos, tenemos que pensar qué hacemos con los 30 restantes. Por eso, por ejemplo, en la provincia de La Pampa se hace con horario reducido por ahora, algunos en forma presencial y otros en forma virtual. Quería rescatar algo que ustedes decían antes de empezar la nota, y que es que, según algunas encuestas que hemos estado viendo, muchos padres y madres no quieren que vuelvan sus niños, por lo menos este año, a las escuelas, porque tienen temor. Y eso es absolutamente comprensible. No se trata solamente de atender a la necesidad del niño, que debe tener ganas, obviamente, de encontrarse con sus compañeros y sus compañeras. Hay mucho temor en padres y madres, y entonces por eso es lo que planteaba la periodista de hacerlo optativo, por lo menos este año hasta que termine. Estamos
Pensemos que estamos prácticamente en noviembre, por lo tanto, queda muy poco tiempo de lo que queda del año, ¿no? Pero efectivamente, en muchos países hubo un retroceso. ¿Por qué? Porque no es cuestión de decir, bueno, volvemos a la escuela. No todas las escuelas están preparadas y equipadas para eso. No todas las escuelas tienen lugares amplios para poder respetar el distanciamiento, digamos, y además hay que movilizar transporte. Por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe se hablaba de 50 localidades rurales prácticamente para empezar las clases. El problema en esa ruralidad es el traslado, porque hay muchos niños que usan el colectivo, el ómnibus, para ir desde el campo hasta la escuela en el pueblo más cercano. Bueno, transporte en la provincia todavía no hay. Entonces, podemos abrir la escuela, pero no hay transporte para que llegue. Entonces, hay muchas cosas que hay que articular para que podamos volver. Por eso este año es tan inusual. Vamos a ver cómo le va, Jazmín Bugliorini. Cómo se plantea el año próximo, digamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Jazmín Bugliorini la saluda. Le quería consultar, cuando estuvieron presentes gente de UNICEF y la defensora del niño en una de las comisiones la semana pasada, hablaban del tema de la deserción. No sé si dentro de esta cuestión post-pandemia van a tener en cuenta o van a articular de alguna manera también el tema de cómo volver a traer a chicos, sobre todo del secundario, ¿no? Que por ahí a veces se desvinculan del todo, y volver a recuperarlos para la escuela. Bueno, justamente los proyectos lo que plantean es recuperar las trayectorias escolares de aquellos que han perdido el vínculo en este tiempo. Fundamentalmente la preocupación más grande, como usted decía, es sobre todo en la escuela secundaria, porque muchos chicos no han podido tener conexión a través de una computadora, a través de un celular, no había conectividad en la casa, no tenían los insumos tecnológicos, y muchos incluso de ellos tuvieron que salir a trabajar para tener los ingresos que la familia por ahí ha perdido en el contexto de la pandemia y demás. Preocupan los niveles de deserción que puede llegar a haber en el nivel secundario, teniendo en cuenta que la educación secundaria es obligatoria en nuestro país, a partir de la Ley de Educación Nacional. Por lo tanto, a todos esos chicos y chicas va a haber que ir a buscarlos, digamos. No vamos a poder esperar a que vengan, vamos a tener que ir a buscarlos. Vamos a tener que hacer el encuentro, la escuela va a tener que hacer el seguimiento, ir a buscarlos y traerlos, obviamente, a la presencialidad, porque esos chicos no se pudieron conectar durante el año, o lo hicieron muy irregularmente. Por lo tanto, para esos chicos se necesita la presencialidad, que va a tener que ser... Ahora, mientras tanto, Patricia, mientras tanto, ¿hay algún diálogo con esos chicos? Uno dice, los vamos a buscar, pero mientras tanto, poder tratar de llegar en forma virtual, no puedo, ok, lo llamo por teléfono, no puedo, aunque sea una, no sé, como una visita, digo, porque si no, el periodo va a ser muy extenso hasta volver a tomar contacto. No, mire, viene muy bien su planteo, porque tiene que ver con la voluntad absoluta y el compromiso que han tenido docentes y maestras y maestros, profesores del nivel medio. Muchos han hecho clases no presenciales, pero material en papel, y se los han acercado a las escuelas. Piense también que muchas familias se siguen acercando a las escuelas para retirar la comida. Lo que en el comedor escolar le daban diariamente a los niños y niñas, por lo menos en Santa Fe lo que hicieron es el bolsón de alimentos para entregarlo a la familia. Entonces ahí los docentes aprovechaban a entregarle material en papel, que es lo que entregamos cotidianamente en las clases presenciales. Claro. El docente lo fabricaba ese material y se lo entregaba. ¿Eso en su provincia o en general se hace? ¿En su provincia puntualmente? ¿O no, se han hecho en varias provincias. Tengamos en cuenta también que el Ministerio de Educación de la Nación hizo una serie de cuadernillos en cantidades importantes para entregar según las modalidades y los niveles educativos, primario y secundario. Y después algunas provincias hicieron también sus cuadernillos propios. Justamente esos cuadernillos estaban pensados para los niños y las niñas y los jóvenes que no pudieron tener conectividad. Así que material les ha llegado. Obviamente que esto no es lo mismo que la presencialidad, pero estamos en una situación de excepcionalidad que no es tan sencillo. Porque además el problema de la conexión no solamente la tuvieron los alumnos y las alumnas, también los docentes. También los docentes tienen problemas. Diputada, han tenido algunos que
de su propio bolsillo tener que pagar más conectividad o comprarse insumos tecnológicos. Y el tema contenido, yo sé que usted recién cuando mencionó dijo, bueno, primero hay que ver el tema de la contención, pero también el tema contenido, ¿cómo se recupera lo que, como usted dijo, no es lo mismo, ni las cargas horarias, ni todos pudieron atender a las mismas formas? Digo, cambió la currícula sin duda. ¿Cómo se recuperan los contenidos para que no se pierdan los años, este año, ¿no? En el tema curricular y en lo que refiere a los contenidos, siempre hay una opción de selección de contenidos, que para eso los docentes y las docentes tenemos estrategias. Es decir, se selecciona lo primordial, lo principal, lo más urgente. Siempre hay posibilidad de seleccionar lo que más urge, digamos, y hay lo que se llaman adaptaciones curriculares y digamos, una selección de contenidos que tendrá que priorizar lo más importante en la urgencia, y eso es lo que se va a tener que recuperar. Es decir, que se va a tener que hacer un trabajo paralelo, digamos, la contención psicológica y afectiva de alumnos y alumnas y la recuperación de aquellos contenidos que se hayan perdido. Pero mire, el otro día escuchaba al exministro Sileoni que decía una cosa muy importante. Las clases, digamos, que han tenido conexión, que han podido seguir el vínculo pedagógico, las clases medias, digamos, están preocupadas por lo que hayan aprendido en cuanto a contenido sus hijos e hijas. En cambio, las clases, las familias más vulneradas, digamos, y las que menos posibilidades han tenido de sostener el vínculo, se preguntan si volverán, si podrán volver a la escuela, si podrán volver a conectarse, a engancharse en ese ritmo escolar que perdieron. Fíjense que es muy distinto. En ambos casos son importantes, ¿no? Ambos casos son importantes. Por supuesto, claro, por supuesto que sí. Cuénteme, ¿qué pasa con los últimos años? El último año del primario, los chicos atentos, quiero pasar a nivel secundario, es clave, es muy importante. Último año del nivel secundario, paso al universitario. Es clave, es importante. ¿Se le va a dar un tratamiento en particular? Sí, sí, justamente las resoluciones del Consejo Federal de Educación han tenido en cuenta eso. Los últimos años del nivel primario, el último año del nivel secundario, que puede ser quinto, sexto, según la provincia o la modalidad, secundario común o escuela técnica, y también se prioriza el primer grado de la primaria, porque es el grado de la alfabetización, más allá de que muchos niños y niñas ya llegan alfabetizados, y hoy son alfabetizados tecnológicos, digitales, pero se prioriza eso. El paso de la primaria a la secundaria es un paso importante porque es un cambio importante de un nivel a otro, y la finalización del secundario, que habilita para el ingreso al trabajo o para el ingreso a la universidad o a estudios superiores, es lo que el Consejo Federal de Educación ha priorizado, digamos, como cuestión primordial. No es que sea lo único importante, pero priorizar a los alumnos de esos años, porque, bueno, tienen que salir del nivel, digamos, tienen que egresar del nivel. Claro. ¿Y cómo vieron esta experiencia que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, donde están apuntando, digamos, a tener cierta presencialidad a aquellos alumnos que están en los últimos años, ¿no? Claro, el tema es que Buenos Aires es una ciudad que está muy complicada todavía, digamos, sanitariamente, porque por otra parte, la decisión no es una decisión estrictamente del Ministerio de Educación, una decisión que toma los ministerios de educación provinciales o el Ministerio de Educación Nacional. El regreso a las aulas va a ser una decisión sanitaria, es decir, el Ministerio de Salud va a tener que determinar en cada caso, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Educación de Salud está diciendo todavía no se puede volver. Ustedes mismos decían los números de lo que fue hoy nuestra provincia. Me parece que hay que articular, obviamente, con el Ministerio de Salud, que dirá qué es lo más conveniente. Ahora, ¿dónde se va a dar clase? Nosotros no tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, grandes espacios para poder estar, pero además la idea siempre es volver a la escuela, no volver a una plaza o a la vereda en contacto con la gente, digamos. La idea siempre es volver al ámbito escolar, porque el sentido de la escuela es una cuestión cara a los afectos de alumnos y alumnas y de los propios docentes. Por eso nosotros siempre, cuando discutíamos teletrabajo, siempre decíamos, ¿no? Los docentes y las docentes queremos volver a la escuela, no queremos teletrabajar.
Ahora, sanitariamente no están dadas las condiciones, porque además, por más que dijera el ministerio, bueno, vuelvan pero pocos. Y bueno, ¿qué escuela es la que está preparada para recibir a pocos? Hay que ver en cada una de las... ¿qué fenómeno? Es una cuestión solamente provincial. Lo que está ocurriendo, hay que ver incluso en cada una de las localidades. Lo que está ocurriendo, digo, en estos tiempos, ¿no? Porque no tenemos la certeza de cuándo terminará esta pandemia, no tenemos la certeza de cuándo va a aparecer realmente la vacuna que nos vamos a poder colocar todos. Entonces, en el mientras tanto, ya el mundo está analizando convivir con este virus. ¿Se analiza este tema? Porque usted dice, bueno, si no es la plaza, no, los patios no, tiene que ser dentro del aula. Vaya a saber cuándo. Claro, no. Yo creo que somos muy prudentes en ese sentido. En los gremios también estamos debatiendo el tema. Cuando las condiciones sanitarias estén dadas, volveremos. Algunos volverán antes, otros después. Algunas provincias arrancarán antes, podrán hacer algo este año en la presencialidad. Teniendo en cuenta que la educación no... Es decir, lo que cerraron fueron las escuelas, pero el vínculo siguió de una manera u otra, con muchas dificultades, porque no estábamos preparados para eso. En esto no pudimos mirar el diario del lunes, es decir, de un día para otro tuvimos que, se cerraron las escuelas y tuvimos que trasladar el aula a los hogares de los docentes y de los alumnos. Entonces, yo creo que es una decisión sanitaria que tendrá que ser muy prudentemente analizada, por eso las decisiones se van tomando día a día. Y lo que decíamos que podía ocurrir en julio ya no ocurrió, y lo que decíamos que podía ocurrir en septiembre tampoco en algunos lados pudo ocurrir. Y bueno, y al mirarse en el espejo del mundo, en el mundo, qué sé yo, pasó en Italia, creo en España también, avanzaron con las clases presenciales, tuvieron que retroceder, o sea que ese espejo tampoco nos ayuda demasiado. Eso, claro, eso tendríamos que tenerlo en cuenta, digamos, que es muy probable, porque ya pasó además en nuestro país, en algún par de provincias, que podemos avanzar, pero que también está la posibilidad de retroceder si los contagios aumentan. Así que va a haber que estar preparado para eso también, obviamente. Diputada, y usted recién mencionó a los gremios. ¿Hay una postura unificada en cuanto a los gremios y las provincias sobre cuándo es el momento o qué planteos hacen ellos? En líneas generales, los gremios lo que planteamos es que obviamente tienen que estar dadas las condiciones sanitarias para volver al aula, no solamente por los alumnos, sino también por los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y en ese sentido, bueno, lo que nosotros hemos aportado son datos que tienen que ver con el trabajo que ha realizado el docente y la docente en todo este tiempo, con los temores que hay en las familias, en los propios docentes también, y con la situación que cada provincia tendrá que analizar. Incluso dentro de las propias provincias, las grandes urbes es una cosa, las escuelas rurales son otras, hay pequeños pueblos, pueblos más grandes. Bueno, cada provincia tiene su propia particularidad. Incluso no se puede tomar una decisión que sea provincial para toda la provincia completa, porque cada situación, es decir, yo creo que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Santa Fe, Rosario está lejos de que se pueda volver por ahora a las escuelas, porque estamos hablando de más de 1000 casos por día de infectados. Y a lo mejor los pueblos de nuestro norte profundo, digamos, ahí no tienen problema. Incluso hay localidades donde no hay infectados, yo le diría que ya casi quedan muy pocos pueblos sin infectados. Pero bueno, puede ocurrir que haya en algún pueblo un infectado. Entonces, en ese caso sí se puede volver probablemente a la presencialidad. Pero estamos todavía lejos de poder tener datos certeros de esa cuestión. Diputada, gracias por su tiempo. Muchas gracias, es muy amable. A ustedes, muy amable. Gracias. Que tengan buena noche. Igualmente, hasta luego. Ahora, explícame cómo en esos pueblos tan pequeños aparece un caso, o aparece dos. Donde vos tenés cerrado que no pueden ingresar en localidades, ¿no? Sí, pero ahí evidentemente alguien está ingresando. De alguna manera, alguien que se fue a la noche. Los primeros casos del interior eran gente que venía a trabajar a Buenos Aires, volvía. Ahí lo entiendo. Pero en estas localidades, como bien decía la diputada, son zonas, ¿viste? Donde son localidades muy pequeñas, donde no tenés... ¿Cómo llegó el caso ahí? Bueno, se está viendo en algunas localidades que habían tomado extremas medidas de seguridad, como por ejemplo Tandil, que se hablaba que había casi medidas casi propias que tomaba el intendente,
Y hoy Tandil está explotando de casos. Tandil se cortó solo, no es propio. Claro. Dijo, no, yo no me hago cargo, dejo todo abierto, y hoy tenés... Bueno, viste, no sé, la verdad. Y otros casos que cerraron totalmente y también tenés casos. Y también tiene, sí. No hay no una dejaste receta. entrar Mar del Plata. Mar del Plata no dejó entrar a nadie. Durante todos estos 7 meses nadie, no podés entrar, vos lo sabés bien. Entró el virus. Hoy, quiero ir, no. entró. Y sin embargo, ahí tenés cantidad de casos también en la ciudad. Sí, no hay una receta que funcione. No hay. Lo mismo cuando estamos hablando de este tema de educación. Miramos a Europa, Europa abrió, tuvo que volver a cerrar con la segunda ola. Lo cierto es que ya a la altura del año que estamos, yo creo que desde el punto de vista educativo habrá que pensar en el 2021, ¿no? Hoy escuchaba un médico en un programa de televisión que decía, acá hay que esperar otra ola. Tranquilamente, bueno, pará que todavía no pasamos esta. Todavía no llegamos pero hay al también pico médicos que dicen que va a ser una segunda ola o también y acá bueno, viste, en cada la República uno... Argentina o en el continente, ¿no? Que está... Gisela Scaglia está en línea, Santa Fe, pro de Santa Fe. ¿Qué tal, Gisela? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Hola Eduardo, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, el tema educación, miramos más allá. Perfecto, está muy bien anticiparnos. Y en el mientras tanto, ¿qué hacemos, Gisela? Le pedimos a nuestros gobernadores que lleven adelante las medidas del Consejo Federal de Educación. Me parece que esto es importantísimo. Es lo que yo estoy haciendo en mi provincia, ¿no? En Santa Fe, que es pedirle al gobernador que en aquellos lugares que hubo muy pocos casos o casi ninguno, o en las escuelas rurales, se pueda empezar a pensar esta vuelta a clases. Y sobre todas las cosas, creo que hay un gran desafío de padres y también de los docentes de repensar cómo vamos a cerrar este ciclo y cómo vamos a empezar a imaginarnos el 2021, ¿no? Porque estamos casi a mitad de octubre, ¿no? Pero cuando uno piensa, queda muy poquito tiempo y probablemente el retorno al aula no sea para todos, pero me parece que hay que darse la instancia de recobrar ese vínculo con quien está en 7º grado, con quien está en el ciclo inicial, con quien está terminando la secundaria, y que probablemente tienen que tomar grandes decisiones. El de 7º grado, pensar qué escuela secundaria va a elegir, el de 5º año, qué futuro va a optar, si es una carrera, si es un oficio, si es la búsqueda de un trabajo. Me parece que hay mucho que hacer con la escuela y con repensarlo, sobre todo en los lugares donde no tenés tantos casos. Y acompañar a esos chicos también en esos momentos clave de la vida, porque más allá de esto también no pudieron tener su viaje, que al adulto le puede parecer un tema menor, pero no en esa etapa de la vida. No puede sociabilizar como lo hacían antes. Todo eso hay que ponerlo en la balanza, ¿no? Sí, yo miraba un poco las imágenes y algunos videos que habían circulado de los chicos de la vuelta a clases de la ciudad de Buenos Aires, y veía que lo que más marcaban los chicos era encontrarse con un compañero, con una compañera, eso de el vínculo, era como el acento estaba puesto ahí, ¿no? La idea de, bueno, nos volvemos a encontrar, nos volvimos a mirar a la cara, me volví a encontrar con un par con el cual puedo charlar, podemos compartir un rato. Todos contaban eso, que hacía falta ese encuentro y que me parece que es un poco lo que los adultos también están viendo. Cada uno, yo soy tía y veo que mis sobrinos necesitan del compañero, la compañera, de la escuela, de ese vínculo que es entre pares y que uno no lo puede reemplazar. Por más esfuerzo que hagan los papás y por más esfuerzos que ponga la familia, es irreemplazable lo que se genera en el aula, en el grado. Por mejor tecnología que uno tenga, ¿no? Por mejor tecnología no es lo mismo. No se reemplaza con nada. Sí, es Diputada, nada. ¿Qué tal? Jazmín Bugliorini la saluda. Recién mencionaba la situación de Buenos Aires. Nosotros hace un ratito comentábamos que no fueron tantos chicos como por ahí se esperaba. ¿Qué análisis hace? ¿Qué cree o qué evaluación de un primer día, ¿no? De un primer acercamiento a una forma de volver a clases para algunos? Bueno, hay que
hay que mirar, ¿no? Hay que pensar que es un esquema de prueba donde no estaban obligados, donde lo que tenés por delante es que había que relocalizar a muchos chicos. Yo creo que acá también lo que te va a empezar a demostrar es cuántos chicos lamentablemente decidieron o los llevó puesto la cuarentena y abandonaron la escuela. Y eso me parece que es lo que nos tiene que preocupar y alarmar, porque es el dato que hay que mirar hoy para pensar el próximo año. Uno no tiene que decir, bueno, abandonaron y ya no vuelven más, pero lo cierto es que lo tenemos adelante de muchas familias, pero muchas familias que probablemente por un montón de condiciones no hicieron una tarea, no hicieron un seguimiento, no hicieron nada, y entonces dicen, bueno, pero estamos en octubre, ya está, el año ya se fue, veremos el año que viene cómo lo resolvemos, y esto me parece que son las cosas que hay que mirar. Y por otro lado, también es cierto que hasta que no esté la vacuna y que no haya seguridades, hay gente que hay que respetarle el miedo o el lugar en el que vive, que a lo mejor viven con un familiar grande. Por eso yo digo, esto no tiene que ser una obligación. A mí me parece que está muy bien lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires, que es algo que es optativo, que lo tenés que hacer con el convencimiento de que estás haciéndole un bien a los chicos, pero además había algo en la ciudad que era, los iban a ir convocando por etapas y por parte, y me parece que esto es también lo que estamos viendo. Nunca se habla de un regreso masivo a la escuela. En definitiva, me parece que es un esfuerzo, decir, algo tenemos que hacer, esta es nuestra idea y la llevamos a la práctica. Peor no hacer nada, peor es dejar al chico ahí abandonado, ¿no? Yo creo que esto te sirve para ver también cómo va a funcionar un modelo de educación que probablemente vaya a cambiar mucho en el año próximo, si querés pensarlo, ¿no? Y que vamos a tener que adaptarnos a otra escuela, lamentablemente, porque a mí me gustaría volver a pensar que vamos a retornar todos a la vida normal que teníamos antes de marzo. Eso no es posible y todos lo sabemos. Y todos sabemos que el coronavirus y esta pandemia vino a traernos un montón de situaciones a las cuales algunas ya las afrontaron todos los argentinos y otras todavía tenemos un largo trecho para andar. Pero creo que hay que empezar por algo y me parece que está muy bien que la escuela sea un lugar para volver a poner el énfasis y el foco en la niñez, porque son los que más esfuerzo hicieron y son los que más consecuencias van a pagar, ¿no? Además de las consecuencias económicas, hay consecuencias en la salud mental y en la educación, que yo creo que cualquiera que es papá o mamá lo vive, lo percibe, lo siente. La cantidad de horas que un chico está ante una pantalla, ante una red social, cosas que no pasaban, que se controlaban, y que hoy ya los padres dicen, bueno, pero lo cierto es que los que tienen la suerte de tener un trabajo o tienen la responsabilidad de salir a trabajar, te dicen, yo estoy todo el día en mi trabajo y se hace lo que se puede, ¿no? En una familia. Y esto me parece que pone un poco el foco en que la escuela es irreemplazable y que tiene un rol social que cumple más allá de lo educativo. Seguro. Gisela, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Sin duda es importante dar señales. A lo mejor en parte lo de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con eso también, de dar alguna señal respecto a, bueno, ir viendo que los chicos pueden ir lentamente, transitando que sea en grupos, pero volviendo a sus escuelas y a tener el contacto con sus compañeros de clase, ¿no? ¿Qué medidas a usted le parece en esta discusión que se está dando en el Congreso, en las comisiones respectivas, sobre la educación y la pospandemia? Bueno, creo que hay que hablar de algunos proyectos que nosotros tenemos presentados, ¿no? Uno tiene que ver con garantizar que las escuelas tengan los recursos que necesitan para la reestructuración o las reformas edilicias. 6 meses cerradas las escuelas, todos sabemos que seguramente necesiten de recursos económicos y hay muchas escuelas
que no tienen las condiciones hoy en su infraestructura para poder abrir si lo pensáramos mañana, ¿no? Yo pienso en algunas escuelas de mi provincia que todavía tienen letrinas, ¿no? Y estamos en Santa Fe, una provincia rica, y voy a hablar de mi provincia, pero digo, todavía hay baños con letrinas. Entonces, cuando vos pensás que todavía hay escuelas con baños con letrinas en una provincia como Santa Fe, estimo que debe pasar en otro montón de provincias y que vos tenés que pensar como Estado nacional, y también lo tendrán que pensar las provincias, cómo esa infraestructura edilicia se tiene que ajustar en un momento donde las condiciones de higiene son centrales, donde ahí no podés tener ni el mínimo margen de equivocarte. Por el otro lado, tenés que hablar de cómo va a ser la trayectoria educativa. A ver, ¿qué vamos a pensar para el próximo año? ¿Cómo vamos a pensar este ciclo que va a ser empalmado, que va a ser 2020-2021? ¿Cómo van a ser esos exámenes, esa forma de evaluación que va a haber? Y por otro lado, algo de lo que yo vengo trabajando, que es educación y discapacidad. Algo que no hablamos muchas veces, pero que me parece central. O sea, en el tema de la discapacidad tenés el doble de problemas que hoy tenés frente a un chico que no tiene discapacidad. Primero, porque cortar 6 meses de escuela, de integración y de tratamiento, muchas veces a muchos papás los pone en una situación de mucho retraso, de volver muy para atrás en lo que estaban haciendo y en lo que estaban haciendo como acompañamiento de sus hijos. Pero también yo creo, y presenté un proyecto para eso, que la escuela tiene que darte garantías como padre si querés no avanzar en el ciclo lectivo. Me parece que acá también hay que repensarlo y el Congreso puede dar esta discusión de hecho, que con el acompañamiento del papá y de la mamá y de la escuela no obliguemos a algunos chicos a que pasen de grado, ¿no? Está claro, sí. Está muy bien y se está trabajando, y lo importante, en parte es lo que se puede hacer cada uno desde su lugar. Gracias, diputada Scaglia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Gracias, muy amable. ¿Cuántos puntos vas tocando, viste? Sí, y ella dio algo novedoso, ¿no? Esto de no obligar a los chicos a pasar, porque una de las cosas que se celebró es, bueno, no van a repetir, como no pierden el año. Claro. ¿Qué es perder el año? Claro. ¿Pasar sin haber aprendido todo bien y de verdad? Bueno, pero viste que en algunas zonas, creo que Capital Federal se va a hacer, van a ver a fin de año, a ver qué contenidos finalmente los chicos pudieron aprender. Aprender, claro, totalmente. Y hay, bueno, a ver qué aprendieron. ¿Qué tipo de evaluación se va a hacer, no? Ahí, si se va a puntuar o no. Bueno, si en principio decían que no iba a haber puntuación. Sí, algunos decían que no. Bueno, Jamín, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos quedamos, ¿eh? Un ratito más. Un ratito más. Bueno, Fernando se tiene que ir, tiene cosas que hacer. Sí, urgente. Gracias, Fer. Gracias a todos, que lo pasen muy bien. Gracias a todo el equipo de producción, periodístico, técnico, y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chau. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor.